Le agradezco mucho por estos minutos a Roberto de la Rosa, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, para que nos acompañe el día de hoy para conversar acerca de este tema, la operatividad del gobierno. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Un gusto. Oye, déjame irme directo y al grano. A ver, ¿austeridad republicana, discurso o realidad? Es muy simple, es discurso, Magda. Y realmente la austeridad como tal no existe. No la vemos en el presupuesto, no la vemos en las acciones de gobierno, no la vemos, salvo que en las mañaneras, en declaraciones, es lo único que observamos. Lamentablemente, la austeridad hasta ahora ha sido un discurso político con consecuencias lamentablemente políticas. Si fuera un discurso, digamos, de economía, administrativo, tendría algunos efectos el gasto, ser más eficientes en el gasto, pero lamentablemente no observamos eso. Ahora dime una cosa, ¿en qué sí podemos ver que hay menos gasto y en qué se están enfocando las prioridades en este momento del gobierno federal? Lo que vemos sus recortes en ciertas áreas realmente delicadas. Por ejemplo, el tema de estancias infantiles, que fue uno de los primeros temas que tuvo la administración, que fue controversial. El tema de la cancelación del aeropuerto. Son dos, yo creo que, puntos de partida que nos marcaron el destino incluso de esta administración. Nos están hablando de incluso un descuido por el cuidado de algunos derechos humanos básicos fundamentales. El tema de la educación también es un tema importantísimo. El tema del desmantelamiento del sistema de salud es también relevante. Quisieron construir el INSABI, es inoperable hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que observamos es que se recortan las áreas sustantivas, las áreas importantes que puedan reducir la pobreza, y por otro que se redirecciona estos recursos a las obras o sus megaproyectos que conocemos. El aeropuerto, Dos Bocas, el Tren Maya y los programas sociales que incluso no tienen un impacto en la reducción de la pobreza, sino que la han aumentado y la han profundizado incluso la desigualdad. Qué bueno que mencionas el asunto de los programas sociales. Realmente se ha mejorado gracias al dinero de los fideicomisos, porque parte de la promesa que se tenía al momento de que se borraron de tajo los fideicomisos era eso, que se iba a destinar el dinero por una parte a la atención de la pandemia y por el otro al fortalecimiento de esos programas sociales. ¿Qué pasó ahí? Lo que sabemos es justamente que se eliminaron de la ley. Hubo una discusión muy intensa en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se eliminaron en la ley de Ciencia y Tecnología. Los recursos se concentraron en Hacienda. Los compromisos que tenían esos fideicomisos se financiaron a partir del presupuesto corriente que tienen las dependencias, pero lo que no sabemos es el destino. Realmente no hay una trazabilidad de que salió de este fondo, de este fideicomiso, que llegó a un programa social. Lo que tenemos ahora es un problema de financiamiento del sector de ciencia y tecnología, con recursos que no sabemos en dónde terminaron. Muy probablemente terminaron en los megaproyectos, en los importantes. Bien, ahora déjame irme también a otra cosa que me parece fundamental, Roberto. La Auditoría Superior de la Federación ha logrado dar seguimiento e investigar pues eficazmente las irregularidades que han sido detectadas en el uso de los recursos públicos. Y te lo pregunto porque pues se tienen cuentas pendientes en el país, ¿no? Y cada vez se van acumulando más. Hubo situaciones desde el año pasado que dejó entrever inclusive pues qué tan autónoma podía estar llegando a ser la Auditoría Superior de la Federación en su papel como lo que significa y como lo que es el auditor principal en nuestro país. Sí, la auditoría nos está dejando mucho a deber, realmente. De los 358,000 millones de pesos que, suman las irregularidades de 2016 a 2020, que son las 5 cuentas públicas que están concluidas con la nueva ley, que gran parte, 4 de estas cuentas públicas le han correspondido auditar al auditor Colmenares, al auditor superior. De los 358,000 millones de pesos, solamente el 0.09% han podido llegar al tribunal para su sanción definitiva. El restante 99% están en seguimiento o están en investigación. Entonces la auditoría no ha sido eficaz para poder sancionar, para poder detectar en un inicio, poder investigar y poder soportar las irregularidades de tal forma que puedan sancionarse por el tribunal.
insuficiente para poder sancionar e insuficiente. Bueno, o sea, en pocas palabras está desdentada, ¿no? Ahora, ¿qué me dices también de estos programas que desaparecieron, ¿no? Estabas hablando ahora del tema de las estancias infantiles, pero también hay que voltear a ver algunas otras medidas que tomaron, ¿no? La reducción de los sueldos, el hecho de que hoy el presidente esté viajando en un avión comercial, lo vemos, ¿no? Ahora que se va a Estados Unidos en esta gira y demás para la reunión bilateral que tiene con Joe Biden. ¿Hay un ahorro sustantivo al momento de que está haciendo este tipo de movimientos, estos cambios? Las medidas de austeridad para, digamos, recortar los salarios, que era una de las quejas, yo creo que una de las banderas incluso de López Obrador en su campaña, el tema de cómo criticaba el neoliberalismo, de cómo, digamos, había estos lujos faraónicos, este dispendio en el gasto público, lo reflejó y lo aterrizó, lo concretizó en reducciones salariales, en disminución de prestaciones laborales de los servidores públicos. Pero estas disminuciones, estos impactos fueron regresivos, porque afectaron alrededor de 20,000 servidores públicos que son la base, los jefes de departamento, los subdirectores y los directores, que es realmente la base operativa del gobierno federal, fueron los principales impactados por estas medidas de austeridad. ¿Cuánto se recaudó? Realmente fue mínimo. Cuando empezó la pandemia, el presidente nos mencionó que se iban a recaudar recursos considerables. Realmente era solamente el 1% de lo que necesitaban los programas prioritarios del gobierno federal para poder operar en 2020. Entonces, no ha sido lo que se esperaba. Realmente ha sido un discurso discursivo con consecuencias políticas, con consecuencias en la capacidad, en la falta de capacidad de operar la estructura gubernamental que por el momento no han dado los resultados esperados, Magda. Un discurso sin dar resultados. ¿Y qué debe pasar si continúa esta política de austeridad, si continúa este manejo en las finanzas públicas? ¿O qué es lo que debe de cambiar para poder ser más claro, Roberto, para poder tener una mejor eficiencia operativa en el actuar del gobierno? Lo que tenemos, Magda, es una disminución de las capacidades técnicas y operativas del gobierno. Tenemos un gobierno que toma decisiones o diseña la política pública con otros elementos, excepto la evidencia. No tenemos una autoridad que esté diseñando o construyendo la política pública a partir de lo que se observa en los hechos, de tal forma que pueda corregirse. Lo que tenemos son programas que se operan incluso a veces con faltas de reglas de operación o incluso faltas de lineamientos que terminan, digamos, concluyen con un despilfarro de los recursos, y eso es lo que tendría que modificarse. Tendríamos que iniciar en estos 2 años que quedan, porque ya estamos en el 4º año de gobierno, el presupuesto 2023 ya está en puerta, y después de 2023 habrá poco que hacer, le quedará muy poco margen de maniobra al gobierno para poder, digamos, corregir el rumbo, atender lo que no hizo. Realmente tendría que haber un cambio, un giro, en estos meses para poder corregir, de entrada, la evidencia, ser capaz y técnicamente operativos más eficientes, algo que no observamos en estos 3 años, 4 años que van de la administración actual. Un giro con evidencia, pero además con voluntad política, Roberto, porque a veces de pronto parecería que se cierran nuestros gobernantes, que realmente lo que no quieren es escuchar. Así es, lo que hace falta es liderazgo, completamente, liderazgo en poder implementar políticas públicas que tengan un impacto en la reducción de la pobreza, un impacto anticorrupción, ¿no? Vivimos solamente del discurso, nos han dicho que se ha ahorrado muchísima cantidad de dinero en recursos, realmente nunca lo han demostrado, no hay una metodología, no hay cuentas claras que nos digan que efectivamente ha sido así. Por el contrario, sí tenemos evidencia de los despilfarros que hemos tenido, los sobrecostos de las obras que han tenido. Dos Bocas terminó costando 50% más de lo que originalmente se plasmó. Entonces, realmente el margen ya es poco, el presupuesto 2023 está en puerta y tendrá que darse un cambio radical en estos últimos meses. Y a todo esto, la transparencia y el combate a la corrupción, ¿no? Porque desde un principio se dijo se va a acabar con la corrupción, las escaleras se van a barrer de arriba para abajo y bueno, parece que también se quedó en eso, en un discurso.
Así es, no hay evidencia que nos permita afirmar, digamos, que se ha acabado o por lo menos controlado la corrupción, ¿no? Lo que tenemos incluso son escándalos que contrastan con el discurso, el tema de las casas de Bartlett, las casas de Irma Heréndira, las casas del hijo del presidente López Obrador, elementos de la realidad que contrastan con el discurso y que solamente nos dan una señal más, una señal más de cómo no se está cumpliendo con las promesas que se formularon en 2018. Caray, muchos temas en la agenda pendientes. Muchísimas gracias, Roberto, por estos minutos con Mega Noticias. De nada, Magda. A ti. Muy buenas tardes.